Ok, Sport Traders, vamos a continuar entonces con este módulo, el módulo 8 llamado limitaciones y bloqueos. Todo lo que tienes que saber de esto y cómo saber para poder evitarlos y eliminarlos. Te había dicho desde ya en algunos vídeos de este módulo y en algunos anteriores que las casas de apuestas, cuando identifican a alguien para una limitación, ¿qué es lo que hacen? Lo identifican en base a los montos, al monto de ganancia y en base a los patrones de juego de esa persona, de ese usuario. Entonces, por eso es que yo te había dicho, tienes que emular ser un apostador. Y por ahí muchos me dicen, Brenda, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo emulo eso? ¿Cómo trato de hacerme pasar por un apostador si no lo soy? Si soy un sport trader. Entonces, voy a darte algunas de las cosas que yo he identificado, recomendaciones que debes de tener en cuenta para que no caigas en esto. Y obviamente muchas recomendaciones van a venir también en el transcurso de los módulos. Si eres más meticuloso vas a darte cuenta de que por ahí también he dado recomendaciones implícitas para que puedas tenerlas en consideración. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con los montos de ganancia? ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas, haces un depósito, para las casas de apuestas hacen un balance general. En el caso de Bet365 te va a permitir hacer eso. Tú vas a la parte de ganancias o balance, vas viendo cuánto has ingresado y si estás en positivo o en negativo. Entonces, cuando la diferencia ya es muy grande, muy abrupta de ganancias, que es más lo que tú has sacado de lo que has ingresado, entonces la casa de apuesta pues te apunta la placa y estás próximo a una limitación. Entonces eso va a pasar. Por eso es que si tú quieres de cierta manera mantener tu cuenta de Bet365 que siga sin limitarte, una opción podría ser no hacer retiros o no retirar para que la diferencia no sea mucha, sino en vez de eso hacer recargas y poder trabajar con eso, o esperar y no hacer el retiro. Pero eso implicaría obviamente que tú tengas más ban también. Ok, pero esa es una de las cosas por las cuales yo he identificado que Bet365 llega a limitarte, o bueno, se aplica también para toda otra casa que te puede limitar, no necesariamente Bet365. Ok, eso es con el tema de los montos, no es con los montos de que tú ganas en la apuesta, sino es prácticamente con los montos que tú vienes retirando. Y ahora voy a hablarte sobre los patrones para que tengas en cuenta. Así que vamos con eso, querido Sport Trader. Primero, hacer el tratamiento, ya te lo había dicho, antes, durante y después. El hacer las apuestas normales y reales crea un comportamiento usual de un apostador. Entonces eso te va a servir. Hazlo durante, después y antes. ¿Está bien? Para que no tengas inconvenientes con eso y por lo menos tratar de elongar. Por eso yo también te había dicho en algún módulo, en el módulo número 2, que puedas también hacer operar en casino, también hacer operaciones normales combinadas. Mientras más apostador te veas es muchísimo mejor. Número 2. En el escáner, cuando tú utilizas el escáner o la calculadora te va a arrojar montos. Por ejemplo, si yo coloco aquí $100, me sale acá 193.55. Entonces no seas muy inocente de colocar en el ticket 193.55. ¿Por qué? Porque un apostador jamás apuesta con decimales. Un apostador apuesta en montos enteros o no, apuesta 100, 200, 150, 50, 80, pero siempre montos enteros. O en el peor de los casos 12, 83, 85, pero no 83.55, tanto. ¿Por qué? Porque eso de ahí es un claro ejemplo de que no eres un apostador, de que estás utilizando una calculadora o una herramienta detrás para poder ganarle a las casas de apuestas, y eso de ahí es muy obvio para ellos. Así que te recomiendo que no apuestes en decimales. En lo más posible, trata de que tus tickets de apuestas sean montos enteros. Entonces va a tocar redondear, sí, va a tocar que hagas un redondeo, pero es el número 2. No apuestes en decimales. Número 3, apuesta en números enteros, ¿ok? Porque evitar el patrón, evitar el comportamiento de un sport trader es complicado si lo eres, pero con la práctica lo puedes hacer. Entonces, otra de las opciones que te estoy dimensionando, ya te lo había dicho, opera en deportes líquidos. ¿Okay? Por eso es que en el módulo 7 te he hablado de liquidez, te he hablado de los tipos de deportes, y no solo en los deportes líquidos, sino también opera en los campeonatos líquidos de esos deportes, en los mercados líquidos de esos deportes, para que no tengas inconvenientes. Si tú haces esto de aquí, entonces no vas a tener tanto problema con la limitación. ¿Por qué? Porque ya te lo expliqué en el módulo de liquidez. Si agarras o ganas una pequeña porción de mucho, no va a ser muy notorio y obviamente te va a beneficiar a ti. Entonces pasarías desapercibido. Eso también es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta para poder aplazar las limitaciones. ¿Qué te quiero decir con eso? No operes en mercados líquidos, no operes en mercados que no son líquidos.
Enfócate solo en los mercados líquidos, campeonatos líquidos, deportes líquidos. Ahora, el porcentaje de las urbes también es un factor. ¿Ok? Desde ya, si hablamos de términos generales, el 20% a más es muy alto. Pero si tú quieres cuidar tu cuenta, los porcentajes que yo opero, por ejemplo, son a partir del 2 hasta el 7%. Para mí son porcentajes dentro de lo normal. ¿Puedes operar 10, 15? Claro que sí, también puedes hacerlo, pero recuerda que si operas un porcentaje más alto, estás elevando también la probabilidad o el riesgo de que te puedan detectar y por ahí, o por lo menos apuntar la placa y limitar. Entonces, si quieres mantenerte dentro de lo normal, opera con de 2 al 7%, tranquilo. Finalmente va a depender de ti. Como te das cuenta, depende mucho del patrón de juego que tú vayas a decidir utilizar con las casas de apuesta. Ahora, con el tema de los mercados, a veces hay cuotas que se quedan pegadas, ¿está bien? Y tú, lo que yo te podría recomendar es que si el deporte es líquido, por lo menos como máximo metes solamente 2 tickets por deporte. No le metas 3, 5, 10, porque a veces como se queda pegado, le das y le das y le das. Entonces, a menos que sean casas de apuestas que obviamente no vas a tener problemas con limitaciones, como es Pinacle, ¿no? Pero en lo más posible, si son casas sensibles o casas de complemento, dale porcentajes, o sea, dale tickets, por lo menos 2, en el peor de los casos máximo 3, pero con 2 sería lo normal, para que no puedas exigir esa cuenta y quedar expuesto para una limitación. Los mercados secundarios que te había mencionado también, queda implícitamente entendido, ¿no? Pero igual te lo menciono, trata de evitarlos, de no operar con esos mercados secundarios. Ok, con el tema de los retiros, ya te lo había dicho con el tema de los retiros. Si tú vas a retirar, tienes que tener en consideración no hacer retiros de forma frecuente o montos altos. Son dos cosas ahí, lo que te había dicho inicialmente, la casa tiene un balance de cuánto estás retirando y cuánto tú ingresaste, si estás en positivo o en negativo. Pero fuera de ello también, si vas a retirar, retira montos pequeños, o sea, pártelo en cantidades más pequeñas para hacer el retiro. No retires montos fuertes para uno y luego otro monto fuerte otro y todo así, porque eso ahí es una alarma o un indicador para las casas de apuesta para darse cuenta de que algo está pasando con esa persona. Entonces, esa es otra de las cosas que tú deberías de tener en cuenta para poder postergar o aplazar las limitaciones. Un consejo, y eso es una referencia, es más para el tema de los baneos, pero como ya lo tenemos eliminados, no habría problema, pero por si acaso yo te recomiendo con las casas nuevas o con las casas que aún no las has probado, trata de mantener stakes o banks dentro de las casas de $1,500, máximo $2,000. No acumules prácticamente $3,000, $5,000, $10,000 en una casa. No es recomendable. Lo ideal es que lo mantengas por lo menos en un término medio de unos 1,500 o básicamente máximo unos $2,000. Esto por dos cosas, porque puede quedar expuesta, supongamos que no sé, que por A o B no calculaste bien y la casa te puede bañar, perderías mucho dinero. Y lo segundo es que implica mucho dinero que estaría muerto y congelado, no lo vas a sacar provecho, entonces mejor distribuirlo en casas que tú puedas utilizar. Por eso ponle un factor de 1,500, máximo $2,000 que deberías de tener dentro de la casa de apuesta. En cada casa de apuesta, obviamente. Sigue la línea de estabilidad que te había mencionado. ¿Recuerdas que te había dicho que hay una línea de estabilidad? Pinacle, Betfair, Bet365, 88 y OlimpoBet o clon de Unibet. Tienes que trazar, si son casas nuevas las que tú vas a operar, identifica cuál es la más sensible que la otra, para que de esa manera el primer ticket, en la mayoría de los casos, lo puedas ingresar en la casa más sensible. ¿Por qué? Porque ahí va a ir el número entero. Y la contrapartida lo cierras ya en la casa que es que aguanta más o que simplemente no limita. Entonces, esto de aquí es una sugerencia que puede variar dependiendo a cómo se va el encuentro, porque puede ser que esté en ataque, puede ser tener en consideración el over y el under que te había dicho en mercados de puntuación corta. Entonces, son varios parámetros, pero en la mayor cantidad posible, la partida que sea en la casa más sensible. A eso me refiero con tener en consideración el esquema de estabilidad para cuidar tus casas. Son algunas de las recomendaciones que yo te he mencionado, algunas recomendaciones que yo he identificado. Ahora, si tú identificas otras, por favor, hazlo saber al equipo para estar al pendiente de eso y obviamente no caigamos o poder actualizarlo. ¿Está bien? Todo esto de aquí que yo te he mencionado han sido situaciones que a mí me han
hecho o me han limitado. La idea es, si tú identificas nuevas, hazlo saber. Cabe mencionar que las casas están actualizándose todos los días y todos los días porque es un negocio online. Probablemente saquen nuevas cosas para detectar, probablemente sí. De hecho, inclusive hay eventos, bueno, eso se ve con los porcentajes, por eso es importante tener en cuenta los porcentajes. Hay fallas producidas que son a propósito, que ocasionan las casas de apuestas. Y si tú vas a esa casa, a esa cuota, es porque llegaste por medio de un escáner. Entonces también te van a apuntar la placa con eso. O sea, te pueden limitar. Por eso es que de preferencia los porcentajes no muy altos no los tomes. Del 2 al 7 considero que serían buenos. Son los que yo opero, que tú también podrías tener en consideración. Entonces, Sport Trader, con estas cosas que te acabo de mencionar, la idea es que los pongas en práctica, que tu patrón de juego sea el de un apostador. Tenlos en cuenta, no los obvies y por favor llévalos a cabo. Recuerda que las limitaciones las podemos manejar, las podemos gestionar, no hay que tirar la toalla por esto, simplemente es una buena gestión la que se tiene que hacer. El éxito no está en el mensaje, sino está en el mensajero, o sea, el tipo de Sport Trader que tú eres, y todo lo que tienes aquí, llévalo a la práctica. ¿Está bien? Y también, antes que se me olvide, eventos live son mejor que los pre-match. ¿Por qué? Porque te ayuda a aplazar las limitaciones. En cambio, los eventos pre-match es más fácil que llegue una limitación. ¿Ok? Son cosas que van sucediendo. Ahora, si hay algo nuevo, igual se va a estar mencionando por los grupos, por los en vivo. Recuerda ver los vídeos de los masters, de los miembros, de los Sport Traders de mi equipo, para que ellos también puedan darte mayor información referente a esto. Así que, bueno, querido Sport Trader, nos vemos en el próximo vídeo y ya sería casi el vídeo final de este módulo. Nos vemos en el siguiente.